buenas, bienvenidos a Antes y Después del Arte. Hoy estoy bien acompañada, como pueden ver, porque el entrevistado es nada más ni nada menos que Daniel Santoro. Mirá, muy bueno eso. Isabel feminista, mirá el color. No, Sí, no, sí, sí, lo veo rosa ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. bueno. Gracias Ismael esta estatuilla que nos prestó hoy. Ah, Y bueno, muy linda. vamos a comenzar así, con un tema así fuerte. Muy poco antes de la pandemia, yo te escuché en una entrevista que dijiste, el mundo va hacia el abismo. ¿Vos Mm. sentís que esta situación que estamos atravesando es parte de eso o que al contrario es una oportunidad para que aprendamos como humanidad? Las dos cosas, me parece. Yo, Ajá. cuando dije eso, era una apreciación que compartimos con muchos amigos, filósofos incluso, donde reina un gran pesimismo respecto de hacia dónde conduce esta voracidad que, que cada vez se ve mayor en la lógica del capitalismo, en esta etapa del capitalismo, que es el capitalismo financiero, el capitalismo que no puede saciar nunca su deseo de acumulación. Y se desentiende precisamente de las necesidades humanas. O sea, parecería ser que el capital tiene su propia lógica y sus propias necesidades, y el humano debe ir detrás de esas necesidades, ¿no? El famoso humor de los mercados. De pronto el humor lo tienen los mercados y no la gente, ¿no? Uno Claro, pensaba que el humor era una estaba por cualidad del sangre. ser humano y había que cuidar el humor del ser humano. De pronto es el humor de los mercados lo que prima y hay que cuidarlo al mercado, ¿no? Entonces esa lógica, que es la del neoliberalismo, nos lleva siempre a un abismo que es acabar con todo, o sea, acaba con los medios, con la naturaleza sobre todo, ¿no? Y acaba con el ser humano como individuo, como persona humana, y lo convierte en una especie de número, de cifra, de cosa a usar, de objeto. O sea, objetiviza a todo. Todo lo que está sobre el mundo es presa de la especulación, incluidos los humanos, ¿no? Y todo esto, bueno, lo estamos viendo en el mundo con toda esta locura que se ha despertado. O sea, lo que la pandemia viene a mostrar es eso que estaba ya presente, como decía Dalí, ¿no? Uno ve la manzana, está roja, está jugosa, está bárbara, parece, pero no se da cuenta que adentro ya están los gusanos haciendo su trabajo. Ujú. Entonces habrá que esperar un poquito y la manzana después se va a mostrar realmente cómo es, qué es cómo es adentro. Un poco reveló esto, la pandemia vino a acelerar algunas cosas y a despertar algunos fantasmas que ya estaban. Toda esa locura que vemos por ahí, esa gente, los terraplanistas, todo lo que, digamos, se le dice los terraplanistas para darle un marco, ¿no? Pero digamos que son gente que ve situaciones de locura, de cierta, digamos, apreciaciones delirantes, que se convierten en lógica, o sea, es la lógica de la época, el delirio, ¿no? Lo que vino a plantear este bicho es la posibilidad de que se acabe, de que el mundo frene, de que todo, o sea, de hecho, la primera vez en la historia de la humanidad que frena el mundo completo. O sea, no es una zona, una gran zona, sino es todo. Eso es la primera vez que pasa, se estaciona, el deseo capitalista se paraliza. El deseo capitalista es el motor del capitalismo. El capitalismo se mueve por deseo. O sea, hay Peugeot 403 porque hay Peugeot 404, 405, 504, 400, 408, y eso es el deseo, el motor del deseo capitalista. Siempre va a haber otro Peugeot que va a reemplazar al que tenemos. Entonces es el deseo de otro deseo. La Que famosa salida paralice que nunca llegamos. exactamente, claro. Y entonces ese motor, que es el motor del consumo, de pronto se frena y no tenemos un Peugeot a la vista. Y eso es muy angustiante. De ahí está la angustia en todas las ciudades, no solo acá que hay esas marchas, sino en todas las ciudades que se mueven en esa lógica, se produce un gran malestar, porque no se puede estar sin la posibilidad de poder satisfacer el deseo. De pronto estamos inmersos en un mundo solo de satisfacer la necesidad.
Y la necesidad nunca es, o sea, la necesidad no es la que está al mando en el capitalismo. En el capitalismo está al mando el deseo. O sea, por necesidad uno, por ejemplo, podría comprarse un automóvil, entonces se compra un Fiat Duna. Con eso cubre la necesidad de un automóvil. O en la vieja Unión Soviética se compraba un Lada. Ahora, eso no es el auto del deseo. El auto del deseo es una Ferrari. Todos están viendo, de alguna manera, revelar qué es ese cambio que se va a producir. Porque ha tocado un nervio muy, se ha clavado muy en el hueso de la idea de capitalismo esto. De pronto es como una espina que algo va a suceder, o sea, algún gusano ya habrá ingresado en la manzana del capitalismo. Y habrá que ver cómo hace su trabajo y cuál es el resultado de eso. El consumo son estaciones para evitar la muerte. Por eso angustia tanto no poder cubrir los deseos. Porque lo que se ve inevitablemente es que no tenés más estaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Si no va a haber más Peugeot. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso es lo intolerable. Por eso produce tanto revulsivo. La solidaridad, ¿no? Es lo que salió a flote, el trueque también entre los vecinos. Estás en casa, bueno, vos haces una torta, yo tengo un montón de vinos, te paso un vino por acá, por Empieza... ¿no? Otro tipo empieza, viste, lo hecho a mano, viste que empieza a tener esa cualidad de lo hecho a mano, viste, si uno valora, por ejemplo, ese vestido que tenés puesto, eso, todas esas cosas empiezan a tener una relevancia, porque es lo que está en torno, o sea, nuevamente lo productivo, la manualidad, de pronto es relevante, ¿no? A mí el peronismo me interesa en puntos filosóficos, poéticos, algunos nudos que toca el peronismo. No me interesa como partido, como cosa, eso es otra cuestión. Tiene sus horrores como todos los partidos, como todas las opciones políticas, pero hay ahí un pensamiento muy interesante. Por ejemplo, Eva Perón, cuando hace la República de los Niños, hace una República de los Niños para que los niños tengan todo lo que jamás tuvieron en la vida, tengan todas las oportunidades y todas las experiencias que tenían los niños ricos. De ahí el odio a Eva Perón. Bueno, violaron su cadáver, hicieron las cosas más atroces. ¿Por qué? Porque despertó unos fantasmas intolerables que son esto, la de democratizar el goce capitalista. O sea, el disfrute del capitalismo. Cortinas, ¿no? Las cortinas. Claro, entonces ella decía, exacto, entonces ella tenía la República de los no la República de los Niños, la Ciudad Infantil, que es una instancia anterior, la República de los Niños vino después. Pero la ciudad infantil era un experimento que ella hacía, que después lo hizo en varios lugares del país, que era un lugar para los niños más pobres, o sea, los más desfavorecidos, los chicos de la calle serían hoy, les daba un alojamiento, un lugar de una escuela, todo, eso es una especie de internado, en donde tenían las cosas que tenían los chicos más ricos. Incluso hablamos de los ricos de Estados Unidos. Ella traía importado unos autos eléctricos que solamente lo tenían los hijos de la oligarquía norteamericana. Y los hacía jugar con esos automóviles. Les hizo un banco en escala para ellos, un banco financiero, para que aprendan a hacer trámites bancarios. Los chicos más pobres tenían a jugar de Jaros y Gatichaves. Eso me lo contó la enfermera. Me dice, solamente comprarle la ropita a los chicos en Jaros y Gatichaves, las dos tiendas más caras, donde se vestían los hijos de los millonarios. Entonces, los más pobres se vestían en el mismo lugar que los hijos de los millonarios. Para mí es un experimento social impresionante, nunca visto en la historia de la humanidad, desde la política. Entonces tenían cortinas de boal suizo, que eran las cortinas importadas, las más caras que se puedan tener, pisos de roble de eslabonia, o sea, como si vivieran en una... por eso fue muy criticada, la atacaron terriblemente por gastar demasiado dinero en los chicos pobres. Y ella decía, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Claro. Eso es un lenguaje tremendo, tremendo. Ahí, para mí ahí se justifica todo ya. Que pueda decir eso, o sea, ella, ¿qué hace? Politiza la envidia. Algo que de lo más inconfesable, porque ¿qué está detrás de eso? Esa famosa frase que se le diría a ella incluso, y que se le dice a todos, a las mucamas, por ejemplo, se le dice, esa es una negra resentida. Es un jalón de los sectores más acomodados, o sea, de la meritocracia estamos hablando, que ellos que no tuvieron que envidiar tienen el alma limpia. O
son gente pura, son gente con buenas intenciones porque no han envidiado. En cambio, la otra es una negra resentida que va y me roba. La consolidación de los sectores medios, de todos los sectores medios que podemos ver en el conurbano bonaerense, eso es una acción del peronismo, el ascenso social, que es la base de la acción de la justicia social. Claro, y quisiera hablar, tenemos un montón de temas y tenemos tanto tiempo. Sí, mucho, demasiado. Sí, quería hablar sobre algunos de los íconos y las figuras que aparecen frecuentemente en tus trabajos. Por ejemplo, el centauro, ¿no? El centauro Sí. con el descamisado. ¿Qué simboliza? Mira, el centauro es un personaje mitológico que tiene que ver con resaltar en el rasgo humano el rasgo animal, o sea, la animalidad de lo humano. Entonces se expresa en una forma, esa conjunción de un caballo con un ser humano. Tiene la parte de adelante, el torso de un humano y el cuerpo de un caballo, el resto del cuerpo de un caballo. Entonces, lo que hay es esa tensión entre civilización y barbarie incluso. Yo lo uso en varias formas metafóricas, gráficas, ¿no? En donde está presente ahí eso que siempre se lo acusa al peronismo de ese costado irracional, ese costado violento, todo eso que sería la parte del caballo, ¿no? Entonces el centauro asume ambas emblemas. El emblema humano, reflexivo, porque es la parte de la cabeza, digamos, la cabeza no es la del caballo, sino es la cabeza, es la de un ser humano. Y el cuerpo es brutal, el cuerpo de un caballo, el cuerpo violento y demás. Entonces ese ser inestable que sería el centauro, que puede tornarse animalesco, o sea, es un poco la visión que se tiene del sujeto histórico del peronismo, que sería el cabecita negra. Cuando, te acordarás, cuando irrumpe el peronismo, se lo denominó un famoso político de la época, dijo, se viene un aluvión zoológico. O sea, vienen unos animales. Ellos veían que desde las periferias de la ciudad ingresaban a la gran ciudad blanca unos morochos extraños que podían ser vistos como animales, ¿no? Claro. Entonces esa visión yo la traslado, ¿no? Claro, que no son personas plenas. La Eva buena y la Eva mala. Mira, eso también es digamos, el ícono de Eva Perón es muy polisémico, tiene la posibilidad de ser vista según, digamos, cada uno lo puede cargar, incluso con la mediación de los propios fantasmas de lo que quiere decir de Eva. Esa Eva que hace la ciudad infantil, que produce ese evento tan interesante, a su vez es vista como una mujer malvada, como una especie de la famosa dama del látigo, que claro, que producía terror, sobre todo en la oligarquía, y por otro lado como el hada buena. Los sectores del pueblo la veían a ella como la gran benefactora, la que piensa, digamos, la que piensa en eso, en el goce colectivo y demás. Entonces, esa doble visión también se puede trasladar desde el punto de vista del trabajo también psicológicamente, digamos, la polisemia de un ícono hace que pueda tener visiones infinitas de distintas, ¿cómo decirte? Es como un imaginario, claro, es como un imaginario que desde lo religioso permea hacia lo político. Entonces, desde lo religioso, Eva tiene la capacidad de ser desde una Eva sacrificial, que pone su cuerpo, que juega su cuerpo, de hecho es lo que hizo en su vida, y entonces sería una Eva crística, una Eva del sacrificio, incluso pensemos en la edad en la que murió y demás, tiene mucho que ver con el sacrificio de Cristo. Entonces es una Eva que se inmola, una Eva que se entrega al sacrificio, y entonces ahí es crística. Pero también es como una Eva mediadora, que tiene que ver más con la Virgen María. Entonces, entre la Virgen María y Cristo están todas las posibilidades icónicas de Eva Perón, desde la visión del mito religioso, ¿no? Y eso se puede trasladar hacia lo político. Entonces,
esa Eva que es Cristo es también Che Guevara. La Eva revolucionaria, la Eva que no perdonaría, que quiere desmontar la ciudad, la Eva que con la ceniza de los traidores va a construir, o sea, todo un lenguaje tremendo, un lenguaje incluso muy violento, muy de la época de la guerrilla, por ejemplo. Entonces ahí el Che Guevara es un emblema similar al de Eva, o sea, cubre ese lugar. Y por otro lado está la Eva Virgen María, la Eva benefactora, la Eva hada buena, que es todo lo contrario, que es la Eva de los cuidados, la Eva maternal, la Eva a la que uno le puede pedir cosas. A mí me parece que el cuadro más rico para un análisis es por lejos el que tenés vos, La Vuelta del Malón. Es un cuadro que habla sobre todo de los fantasmas que desencadena esto que habíamos dicho cuando hablamos de los centauros, ¿no? La presencia de un otro que está solapado, oculto en el territorio, en la oscuridad del territorio, y que en cualquier momento viene y desencadena todos los horrores que podemos ver en esa misma pintura, es decir, nos roban, nos secuestran, hay secuestro de personas, asalto en poblado y en banda, todo tipo de delitos. Pues sabés que en ese cuadro están representados más de 15 delitos. Es muy interesante eso, porque o sea, todos los temores están traducidos en ese evento que es la venida de un malón. Entonces, eso sigue estando presente como miedo hasta en la actualidad. O sea, siempre hay alguien, un salvaje, un negro, alguien que no quiere trabajar, alguien que viene por lo nuestro, que nos viene a quitar lo que más queremos, digamos, ¿no? Entonces, ahí el emblema, por supuesto, por la época, es esa chica que es la cautiva. Y entonces, claro, ahí está, ¿no? Entonces, toda eso que vemos ahí es una pampa cenagosa, oscura. Con los años después van a ser campos de soja todos estos. O sea, lo que podemos ver ahí, tal vez habría que traducirlo en que sería la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Y todavía no está el conurbano, pero ya está la inseguridad. O sea, la inseguridad tiene que ver más con el fantasma de que siempre hay alguien ahí afuera, en ese desierto, porque esa es la otra cuestión paradojal. Se decía que era un desierto, sin embargo, funciona un poco como una culpa freudiana y algo que retorna. O sea, parecería ser que no es tan desierto entonces, parecería ser que hay un montón de gente que vive ahí. Lo que pasa que nosotros, nuestra clase dirigente... ¿no? Roca. Exacto. Roca y nuestra clase dirigente en general se puso de acuerdo, parece que ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, esto es un desierto y entonces nos lo vamos a repartir, porque no era de nadie. O sea, es muy tranquilizador pensar que era un desierto, pero resulta que no era ningún desierto, estaba lleno de gente que podrían reclamar la propiedad de esas tierras. Sin embargo, sobre eso se fundó los grandes terratenientes y demás. Toda nuestra historia está marcada por esta idea de que, bueno, no había nadie. Pero ese cuadro nos habla de un retorno, por eso La Vuelta del Malón. Es muy interesante como idea. Sin embargo, ¿quiénes son los que vuelven? ¿Quiénes son estos que parecía que era un desierto y que resulta que estaba lleno de gente? Entonces ahí está nuestro drama identitario también. Y estos son todos trabajos hechos en bares, y en este momento, en esa época era más expresionista, y en los bares siempre me encuentro con amigos a lo largo del tiempo y van evolucionando las amistades y las conversaciones, van cambiando las conversaciones, los gobiernos, todo. Entonces, en esa instancia yo estaba trabajando el tema del tango y de la presencia de los tangueros en algunos bares a los que asistía y demás. Tenía conversaciones con muchos viejos tangueros. Todavía estamos hablando de fines de los 80, que era el tango estaba ahí como muy ya fuera de cualquier perspectiva, digamos, solamente condenado al turismo, ¿no es cierto? Y entonces esos viejos tangueros se prestaban a algunas conversaciones que a mí me alimentaban mucho,
visualmente. Y bueno, entonces ahí empecé a hacer esta serie del Gardel con los samuráis, porque al mismo tiempo estaba estudiando chino, entonces tenía como una especie de mezcla oriental, y ahí terminé en Singapur y haciendo algunas muestras Y después, sobre esa temática. después Pero después no abandoné nunca más el bar, o sea, el bar... ¿estudiaste ¿Cómo? ¿Qué estudiaste? ¿Chino mandarín? En chino mandarín, sí, sí, estudié, pero más que nada desde el punto de vista de gráfico, me interesa la caligrafía. Estudié con un gran maestro, Lin Jian, que era un tipo muy reconocido en China, era el director de Sinolingua, que es la editorial de lengua china, digamos que produce todos los idiomas, digamos que trabajan todos los idiomas. Era el director, un tipo muy culto, hizo toda la traducción de las obras completas de Borges al mandarín. Hace poco la presentaron con María Kodama. Y bueno, con él estudié porque viajaba acá, venía cada 6 meses, y entonces tuvimos unos cursos y ahí me interesé mucho por el tema de la caligrafía desde el punto de vista del dibujo, sobre todo la caligrafía. Y entonces ahí, bueno, con el viaje también empecé a tener contacto con algunos calígrafos y demás, y bueno, eso me enriqueció muchísimo. ¿Y cómo fue que sumaste la caligrafía china a toda tu obra de peronismo? No, eso es una especie de sintaxis que se hizo porque sucedían en el mismo tiempo, digamos, por una coincidencia temporal, la caligrafía ingresó también en la forma de representación del peronismo. Entonces, por ejemplo, estos manuales, estos son los manuales que empecé a hacer sobre el peronismo en el bar, ¿no? Y vos fijate que está siempre con caligrafía. En realidad ahí lo que coincide son imágenes que hablan del peronismo y al mismo tiempo cursos de caligrafía china. Entonces, esa coincidencia hace que convivan en la página. A veces se llevan bien y a veces no se llevan tan bien, pero bueno. ¿Es lo que... sangrando, esa que nos mostraste recién? Sí, sí, ahí estaba trabajando sobre el tema del cadáver de Eva, ¿no? Como los sufrimientos, digamos, todo lo que sucedió en torno al cadáver. Ahí. Todos los fantasmas, yo lo que trato esto no es una celebración del peronismo, es una indagación gráfica, y entonces está presente todo el horror también, está todo lo que se dice del peronismo. Por ejemplo, esto es un análisis Lombroso, el negro peronista famoso, ¿no? Digamos, el cabeza, el sujeto histórico del peronismo es el cabeza, entonces está siempre la relación entre el cabeza y el hombre blanco, el caucásico y el cabeza, ¿no? Entonces ahí están toda la tipología, entonces está traducida a un lenguaje anacrónico, como es el de Lombroso, entonces que, digamos, condena a una persona por el aspecto. Hoy en día la policía es muy lombrosana, ¿no? Entonces seguía por el aspecto para detectar a los delincuentes. Y parece que nunca la pega demasiado, ¿no? Claro, porque hay muchos delincuentes caucásicos que zafan. Claro. Sí habrá, ¿no? Las orejas, ¿no? Sí, sí, claro. Petiso orejudo, esos casos. Sí, increíble todo eso. Bueno, te dio un poquito más. Fuerte abrazo desde Uruguay. Ah, mirá. Gran elección de las obras, muy interesante, muy bueno. Fue un placer tenerte. Los esperamos a todos el martes que viene a las 20 horas. Gracias a todos. Un cariño enorme. Y bueno, te voy a volver a invitar, porque nos quedó un montón sin hablar. Bueno, dale, Mariana. Fue un gusto, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿querés decir alguna frase para cerrar? No, nada más. Bueno, que de última siempre el arte es sanador en algún punto y nos salva un poco de caer en el agujero de la mediocridad, ¿no es cierto? Menos mal que hay gente que se dedica gratuitamente a entregar su tiempo y su vida en algo tan lindo como es la
la acción artística, que hace esos vestidos maravillosos como el que tenés, que hace poesía, que pinta, digamos, gracias a que hay gente que dona su tiempo en algo que no sea un interés material, es que es lindo vivir, ¿no es cierto? Alimenta el espíritu. Así es. Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto.